Hola, muy buenas. Hoy les vamos a hablar de la presencia de Jorge Manrique en la villa de San Clemente. Ya se conoce suficientemente sabido el llamado Triángulo Manriqueño que se viene celebrando anualmente en tres villas: Castillo de García y Muñoz, Santa María del Campo y Uclés. Tres villas que corresponden a lo que es donde fue Jorge Manrique cayó luchando en el lugar de la Nava, en cerca de Castillo de García y Muñoz. Por un lado, se está trasladado a Santa María del Campo, donde fallece, y por último es enterrado en Uclés. Pero ¿cómo podemos recomponer un poco la vida de Jorge Manrique con los documentos que nos han quedado desde que llega a la Mancha Conquense, a la Mancha de Monte Aragón, a comienzos de 1479, y cuando fallece el 24 de abril de ese mismo año de 1479? Son apenas, no llega a 4 meses, que dan testimonio de la presencia de este gran poeta en nuestra tierra, en Cuenca. En primer lugar, cuando Jorge Manrique llega a estas tierras, llega con una carta real de los Reyes Católicos. En dicha carta real es nombrado capitán de las hermandades. Pero más allá del nombramiento como tal, hay que resaltar que la carrera tiene una finalidad específica. La finalidad de la misma es hacer la guerra al Marqués de Villena. A partir de ahí, Jorge Manrique tiene plenos poderes de los reyes. La carta real que se ha dado en Guadalupe el 31 de diciembre de 1478, más allá de los plenos poderes que le da, la importancia que tiene también es que somete al resto de capitanes que hay en la zona, incluso la autoridad del gobernador del Marquesado de Villena, de lo reducido del Marquesado de Villena. Incluso esta autoridad política que se había establecido hacía muy poco con el licenciado Frías, apenas hacía año y medio no más, pues también está supeditada en una situación de guerra a la autoridad de Jorge Manrique. Si Jorge Manrique llega a la Mancha Conquense, a la Mancha de Monte Aragón, llega con plenos poderes de los reyes. Es la máxima autoridad militar y política. ¿Por qué decimos esto? Porque la finalidad de Jorge Manrique en estas tierras será la del desgajamiento, la exención de los diferentes pueblos del Marquesado de Villena y su sometimiento a la corona real. Esto es mucho más importante de lo que parece, porque al final el objetivo que tenían los reyes católicos en esta segunda fase de la guerra del Marquesado de 1478 a 1480 no era otra que prácticamente el quitar a don Diego López Pacheco todas las propiedades que tenía en lo que nos toca a nosotros en esta zona de Cuenca. Y yo incluía las fortalezas también. De hecho, pues hicieron intentos de tomar la fortaleza de Alarcón, por ejemplo. Es conocido el caso de los habitantes vecinos de Villanueva de la Jara, como con sus hachas estaban talando los pinos que había alrededor de la fortaleza de Alarcón, bien para garantizar un asedio, bien para tomar en un futuro próximo la fortaleza. Hay que decir de antemano que el objetivo de los reyes católicos, y sobre todo Isabel la Católica, que es la que más está proclive a la continuidad de la guerra, más que Fernando el Católico, que era más reacio, ya había bastante con la primera parte de la guerra, pues de hecho tomar las fortalezas, y a mí al tomarse las fortalezas, pues se podía producir la liberación del resto de los pueblos del llano. En realidad, ya lo adelantamos, no se consiguió ninguno de esos objetivos. Ahora bien, cuando Jorge Manrique llega a estas tierras, ¿dónde llega? Se ha querido presentar que Jorge Manrique se establece en Santa María del Campo. Santa María del Campo ruso actualmente. Antiguamente Santa María del Campo a secas, nada más. En mi opinión, eso no es así. Es lógico, cuando llega a estas tierras, Jorge Manrique pues se mueve de pueblo en
pueblo y ya lo vamos a detallar un poquillo, pero cuando no llega a Santa María del Campo. Santa María del Campo es verdad que se estableció un campamento militar. En un principio, en la primera fase de la guerra del Marquesado, el campamento militar de Rodrigo Manrique, bueno, su hijo Pedro Manrique, es quien es el que toma las riendas después del fallecimiento de su padre, pues el campamento de Pedro Manrique se encontraba entre Villarrobledo y San Clemente en el camino. Se supone que estaba más próximo a San Clemente. Una vez que es liberada San Clemente en el verano de 1476, pues se establecen las tropas en San Clemente, hasta que hay un periodo de paz que, bueno, realmente pues San Clemente es un poco ingobernable. De 1477 y 1478, de hecho, durante esos 2 años se produce un motín de los partidarios de Isabel la Católica, que acaba pues en una rebelión que tiene que ser sometida por el licenciado Frías, que es el enviado al Justicia Mayor del Marquesado de Viena en este momento, y luego el gobernador, que es la máxima autoridad en el Marquesado de Viena, porque no hay una paz y quien mantiene esa paz como tal. Pero ya pensando en la segunda fase de la guerra, es cierto que ahí se establece un campamento militar en Santa María del Campo. Ese campamento militar se le llama los papeles, los documentos de la época, se le llama cortijo y se establece en torno a la iglesia, la antigua iglesia de Santa María del Campo. Y bueno, y luego hay que contar con otras cosas. Realmente alguien puede pensar que es mi tesis, que Jorge Manrique se establece en San Clemente. ¿Por qué se va a establecer en San Clemente? Es una ciudad del llano que perfectamente se puede atacar y que no hay defensa ninguna. No, sencillamente no. Nos explicamos. Es cierto que la mayoría de las fuerzas estaban en Santa María del Campo. Por algunos documentos, Jorge Manrique, en lo que le correspondía, había delegado su propia presencia en Santa María del Campo a su capitán García de la Matriz, que es el que previamente había conquistado y liberado San Clemente en 1476. Los documentos así lo dicen. Ahora también me parece que son de unos capitanes benavides que están en Santa María del Campo a sus órdenes, pero sobre todo inciden en García de la Matriz. Y el hecho de colocar una serie de lanzas en Santa María del Campo suponía un parachoques frente a los intentos que podían venir de Castillo García y Muñoz, que ya ha sabido que en un principio prácticamente estaba pues sin apenas guarnición militar, hasta que Pedro Baeza pues acaba recomponiendo las lanzas y la defensa del castillo de García y Muñoz. Pero en un principio el castillo de García y Muñoz incluso tiene una función defensiva más que ofensiva como tal. A partir de ahí, San Clemente, volvemos a decir, no estaba desguarnecido completamente ante cualquier aventura militar. Ya planteamos en el libro del año de 1500 de la Mancha Conquense, y posteriormente hemos planteado que el castillo de Cañabate fue fundamental. Hoy lo vemos, el castillo está derruido y prácticamente sus piedras han valido para la construcción de la iglesia de la ermita de Trascastillo. Pero en aquella época el castillo del Cañabate todavía seguía en pie. Era un baluarte. Tenemos dudas si realmente cayó en la primera fase de la guerra del Marquesado, aunque tenemos la seguridad de que el Cañabate como pueblo era completamente isabelino y realista. No tenemos dudas de que el castillo del Cañabate cayese en esa primera fase o no cayese. Creemos que a la altura de 1479 sí que estaba bajo el control de las fuerzas isabelinas. El hecho de que ese castillo estuviese en manos isabelinas suponía el hecho de cortar las comunicaciones entre Castillo de García y Muñoz y San Clemente y dejar guarnecida a la villa de San Clemente en el lado norte. Luego hay que tener en cuenta otras cosas. La visión que se tiene de la guerra del Marquesado, pues se dice los Calatayud de Provencio pues apoyaban a Juana la Beltraneja. Juan Castillo Portocarrera apoyaba a Juan de la Beltraneja. Juan Castillo Portocarrera, el señor de Santa María del Campo y Santiago la Torre en esa época. Esa situación
desde luego no es válida para la segunda fase de la guerra. La segunda fase de la guerra, el Provencio ya está luchando a favor de las tropas isabelinas. Lo hemos encontrado en los documentos como tal, no viene aquí a extendernos. Juan Castillo Puerto Correa había puesto a disposición de las fuerzas isabelinas, de las fuerzas realistas, había puesto tanto Santa María del Campo, donde se había establecido el llamado cortijo o una estructura defensiva en torno a la iglesia, como es de suponer que también el castillo de Santiago de la Torre. A partir de ahí, no cabe duda que llegar a San Clemente ya no era tan fácil. Ya se dejaban algunas guarniciones militares en manos isabelinas y por tanto las tropas de Pedro Baeza, que es a quien se encargó la defensa de Castillo García Muñoz, como Diego Pacheco, que es el alcaide que tenía a su cargo la fortaleza de Belmonte. Diego Pacheco tiene que ver con Diego López Pacheco, es para entendernos, está relacionado con los Pacheco de Minaya, que es la rama bastarda de los Pacheco originales. Entonces, como se ve, había una serie de fortalezas, la fortaleza de Calatayud, de los Calatayud en el Provencio, que aunque fue una fortaleza, pues en fin, un poco primitiva, de tierra, de mampostería, pero no se llegase a la solidez que por ejemplo del Castillo Santiago Las Torres, pues estaba ahí. Estaba también la fortaleza del Castillo Santiago La Torre, y estaba el corretijo de Santa María de los Llanos, así como el pequeño castillo del Cañabate, que constituían elementos defensivos en el camino de San Clemente y que hacían muy poco recomendable de atacar a San Clemente. De hecho, podemos referirnos en la primera fase de la guerra, y en la primera fase de la guerra lo que ocurre es que una vez tomada San Clemente se intenta tomar hasta llegar hasta Santa María de los Llanos. A medio camino, desde Castillo de García Muñoz se ataca, estamos hablando del año 1476, se ataca a las tropas realistas y estas tienen que retirarse corriendo hacia San Clemente, que pues bueno, en aquella época, pues hemos dicho, estaba protegido por el ejército que estaba en el camino hacia Villarrobledo. O sea, las tropas estaban situadas hacia el sur de Villarrobledo. Pero en San Clemente, en la primera etapa, era una zona más accesible para las tropas de los Pacheco. Más accesible, pues porque no tenía ese cinturón de castillos de defensas militares defendiendo la villa. Pero esto ya cambia radicalmente en la segunda fase de la guerra del Marquesado, después de los pactos que se llegan en septiembre de 1476. Cuando llega Jorge Manrique a estas tierras a comienzos de 1479, llega con su carta real, como hemos dicho, que le da plenos poderes. Esa carta real, por un documento que hay en torno a un pleito que surge entre el Consejo San Clemente y Juan Pacheco Guzmán, que es alférez mayor de la villa, hacia el año 1620, sabemos que ese documento estaba conservado, pues así se dice, en el archivo municipal de San Clemente, y que ese documento también resulta que Juan Pacheco Guzmán lo roba directamente, pues porque no le interesa de cara a su defensa de la jurisdicción que él pretende sobre la pequeña aldea de Padrona. No le convenía decir que realmente aquí había llegado Jorge Manrique con plenos poderes y que estaba en la villa de San Clemente ahí haciendo y deshaciendo, porque eso iba en contradicción con la jurisdicción que le había dado que le habían dado a su antecesor, que es Hernando del Castillo, alcaide de Alarcón, sobre la aldea de Padrona, y que estaba más allá de la muerte de Enrique IV, y por tanto no se le reconocía señorío jurisdiccional sobre este lugar. Pues bien, llegado Jorge Manrique, él entrega las cartas de poder, las deposita en el Ayuntamiento de San Clemente, donde permanecen hasta prácticamente 1620, en las que esas cartas reales, como si tuvieran una información de testigos de la probanza que hay en el pleito de Juan Pacheco Guzmán y su mujer, Eludia Cimbrón, con el Ayuntamiento de San Clemente, esas cartas reales desaparecen. Es una carta real que, como se diría luego cuando Jorge Manrique visita la albarca para garantizar su exención del Marquesa de Villena, lo define, sin decirlo, como capitán. Y de hecho, esto es una discusión hace poco, capitán general de las tropas que había
en la zona, aunque el título es verdad que era capitán de las hermandades, capitán se dice a secas en el documento, y también le dan en Albaik le llaman el apoderado de los reyes católicos, que tiene los poderes de los reyes católicos, o sea, como si fuese la misma figura de los reyes católicos cuando va a negociar con cada uno de los pueblos. Jorge Manrique, llegado a San Clemente, sabemos que se establece en San Clemente. ¿Por qué sabemos que se establece en San Clemente? Pues porque hay dos testimonios. El primer testimonio es de Gáez y Martínez Ángel. Gáez y Martínez Ángel es un labrador rico de San Clemente, que testifica en la ejecutoria de hidalguía de Francisco Sedeño. Francisco Sedeño es un segoviano que ha acompañado a Jorge Manrique en esta aventura de la segunda fase de la guerra del Marquesado. Él nos dice que Jorge Manrique estaba posando en aquella época en casa de Juan Gallego. Juan Gallego, sabes por documento, lo tenemos después, una persona bastante adinerada en el San Clemente de aquella época. Pues sabemos pues este testimonio que estaba pues posando en casa de Juan Gallego. O sea, tenemos esa certeza, un testimonio de Gáez y Martínez Ángel, que es una persona que vive en las guerras del Marquesado, uno de los ricos del San Clemente, tan rico que se permitió el lujo luego después de tener algún hidalgo como Juan de Ortega lo tenía con sus burros buscando leña por los montes. O sea que no era una persona cualquiera dentro del San Clemente de aquella época. Es que hay algo más, hay un segundo testimonio que es de Alonso Alba de Rebe, que es una persona fantástica para la época. Es una persona que fue correo del Marqués de Villena, fue también tejedor, fue comerciante, se buscó 20.000 cosas y anduvo por todo el Marquesado de Villena, desde Belmonte hasta Villena. Él es el que nos da un montón de información de la presencia de tanto el Marqués de Villena como en el caso que nos ocupa de Jorge Manrique en San Clemente. Nos viene a decir en un momento determinado que se mandan unas misivas, unas cartas al capitán Arellano, que es el que estaba encargado, de hecho, de la otra ribera del ribera izquierda del Júcar, donde viene Guadalajara, Motilla, toda esa zona, y esas misivas las manda desde San Clemente, el lugar donde residí en aquel momento. O sea que estaba Jorge Manrique residiendo en San Clemente, desde ahí mandaba las misivas al resto de los pueblos y a sus capitanes. Una estructura militar centralizada que es de suponer que había tomado como capitanía general, como cuartel militar, por decirlo con términos más actuales, había tomado San Clemente como centro de operaciones en aquel momento, o más sencillamente, lugar lo suficientemente refugiado para no estar expuesto al peligro como delegado en aquel momento de los reyes católicos con plenos poderes. ¿Quiere decir esto que es que don Jorge Manrique se estuvo allí quieto? No, desde luego tomaría como base de sus operaciones, pero no estuvo quieto. Igual que hemos dicho que delegó la defensa del campamento de Santa María del Campo en su capital, García de la Matriz, y así lo reconoce en algún documento, donde está también el otro capitán Pedro Ruiz de Alarcón. Él tuvo como misión doble. Por una parte, tenía que coordinar los esfuerzos o triple, hay una misión triple. Por una parte, tenía que coordinar los movimientos militares de las compañías de capitán Arellano que tenía al otro lado de la ribera del Júcar. Sabemos de la presencia en este caso incluso de alguna aventura, alguna cabalgada militar que se extendió hasta Motilla y Almodóvar del Campo. Por otro lado, también estaba lo que es la amenaza constante que suponía Castillo García Muñoz, sobre todo Santa María del Campo, o los pueblos comarcanos, que sabemos que de hecho la defensa estructural militar que había establecido se había establecido en Santa María del Campo fue arrasada, además, no solamente los campos y las ovejas y ganados de Santa María del Campo, también la estructura del colectivo fue arrasada en alguna ocasión por Pedro Baeza desde Castillo García Muñoz. Y lo que es más importante, en esta fase de la guerra, una vez que se había conseguido que Cañabate, Barrechín, Motilla, Villanueva, La Jara, Iniesta y las aldeas correspondientes de cada uno de estos pueblos pasasen a lo que es el dominio real en la primera fase de la guerra, se trataba de pasar a la corona real los pueblos de la llamada Tierra Nueva de Belmonte. De la Tierra Nueva de Belmonte
no había pasado, solamente había pasado Villarrobledo en la primera fase de la guerra, quizás más por las propias relaciones que tenía de antaño con las relaciones de Alcalá, de cuyo suelo formaba parte de antiguo. Pero lo que es la tierra nueva de Belmonte, que eso se trata de las mesas, el Pedreganoso y las Pedroñadas, estos tres pueblos, no seguían formando parte de la tierra nueva de Belmonte, al igual que la población de la Albarca. Jorge Manrique inicia una cabalgada, creemos que es del 28 de enero, 29 de enero, aunque hay algún testimonio, como que es el de las mesas, hablan de la presencia de Jorge Manrique el 5 de febrero en la Villa de las Mesas, con lo cual estaría en esa semana entre el 28 de enero y el 5 de febrero más o menos, en esos 8 días él llevaría a cabo una cabalgada con bastante guarnición de hombres, porque tenía que defenderse, por supuesto, más que nada porque es que tenía enfrente no a Pedro Baeza, sino a Diego Pacheco, una persona que llamaban el León, le llamaban, era una persona, un luchador, un guerrero terrible, vamos, de hecho eso es otra cosa para estudiar, de tanto Diego Pacheco, alcaide de Belmonte, como Pedro Baeza en Castilla y Muñoz, son dos figuras sobre las que sí convendría hacer algún documental que otro, porque son como dos soldados como no los ha habido posiblemente en el último tercio del siglo XV. Solamente son equiparables al alcaide de Alarcón, al Hernando del Castillo, pues era una persona bastante mayor que mandaba a algunos de sus hijos y de sus escudos, los mandaba a luchar, estaban listos, luchaba en la distancia. Pues Jorge Manrique el 28 de enero inicia una cabalgada por los pueblos. Se presenta en cada uno de los pueblos y en ellos reunidos el concejo de esos lugares, eh, se llega a una concordia de juramento por el cual prestan juramento a los reyes católicos, a los nuevos reyes católicos, y Jorge Manrique, en nombre de esos reyes, asume esos pueblos para la corona real, lo somete a la corona real. En el caso de la Albarca nos ha quedado el documento como tal, la reunión que hubo, y pues bueno, después de estar sometido a la corona real, hay un proceso que es de definición de límites de los términos de la Albarca. Más o menos viene, pues, la Albarca lo que hace es que dice, estos son mis límites y quiero esto también. De hecho, empiezan metiéndose por algunas zonas que luego tendrá litigio con la Villa de las Pedroñadas algunos años después. Pero en aquel momento Jorge Manrique no sepa nada y dice, si queréis esto os doy esto, con tal de que me deis vuestro apoyo a la corona real. Solamente tenemos referencias indirectas a lo que pasó en las mesas a través de las relaciones topográficas de Felipe II, que también habla de este proceso que debió ser similar al de la Albarca, reunido el Consejo con todo Manrique, juran pues obediencia a los reyes católicos. Y en el Pedreganoso también se habla de la fecha del 29 de enero de 1479 también, se habla de ese sometimiento a la corona real, a la obediencia de la corona real. Lo que pasa es que ya el testimonio es bastante retrasado en el tiempo, es de 1787. Es posible, bueno, se supone que en cualquier caso estaría basado pues en algún privilegio o alguna carta real que tendría el propio archivo municipal del Pedreganoso en este caso. En el caso de las Pedroñadas, que yo sepa, no se ha conservado ese documento, aunque sea alguna referencia indirecta, que ahí también estuvo Jorge Manrique por aquella época. Si nos damos cuenta, 28 de enero en la Albarca, 29 de enero en el Pedreganoso, posiblemente le hubiese pasado también por las Pedroñadas ese mismo día 28 o el día 29. Es muy rápido, pero sin embargo luego ya, por lo que se dice del 5 de febrero, en las mesas han pasado ya varios días. ¿Qué razón hay para esto? Quizás porque las mesas Jorge Manrique se siente con más seguridad que a campo abierto tanto en las Pedroñadas como el Pedreganoso. El Pedreganoso las Pedroñadas como el Pedreganoso ya quedan en la retaguardia de las fuerzas realistas. No tienen ni el apoyo del castillo de Santiago de la Torre ni de la fortaleza de los Calatayud en el Provencio. Están en campo abierto y sometidos a lo que son las pues las racias que puedan venir desde Belmonte por parte de su alcaide Diego Pacheco. Entonces, ¿por qué se queda más en las mesas? Posiblemente porque las mesas también tienen una estructura defensiva que se llama también cortijo, un cortijo que es una fortaleza pues de tierra y
poco más, materiales muy blandos para entendernos, que es el que le daba cierta seguridad. Quizás un poco más de distancia también respecto a Belmonte. No lo sé en este caso, pero me inclino más por el hecho de la fortaleza y cortijo que tienen allí en las mesas para estar allí algún día más o para reponer fuerzas después de 2 días con la guarnición que lleva de por sí o quién sabe o simplemente por prudencia de aquel momento. Claro que son los datos que tenemos. Jorge Manrique, cuando llega a estas 3 últimas villas, las mesas, el Pedranoso y las Pedroñadas, no creo que le diese más dificultades lo que es la delimitación de sus amojonamientos, que iba acompañado del segundo momento tras la obediencia a los reyes. No le daba más problemas porque en 1445, en diciembre de 1445, cuando los pueblos de la Mancha de Monte de Aragón pasan a depender de don Juan Pacheco, ya se han hecho amojonamientos en esa época. De hecho, el de las Pedroñeras nos queda ese amojonamiento. ¿Qué se hizo en aquel momento? Lo que se hizo en aquel momento fue que para desgajar las de la tierra de Alarcón, pues pertenecían a las tierras de Alarcón, don Juan Pacheco, que era muy civilino, las hizo villas. Al hacer esas villas tenía una jurisdicción independiente de Alarcón, con lo cual debían tener términos propios y diferenciados de Alarcón también. Los habitantes de las Pedroñadas, al menos, que lo sabemos por algún testimonio que nos ha quedado, ¿qué hicieron? Pues a continuación levantaron los testigos de tener una jurisdicción propia, de ser una villa propia. ¿Y qué hicieron? Pues levantaron el patíbulo, la horca de 3 palos y el cuchillo que solía estar sobre el palo superior, como el símbolo de una jurisdicción de independencia jurisdiccional de la villa de Alarcón. Eso les duró, para un desayuno y poco más. Al día siguiente fueron las tropas de Belmonte, echaron abajo la horca de tres palos, el cuchillo, y si habían hecho alguna cárcel, que era el tercer elemento que diferenciaba el villazgo de la jurisdicción, acabaron con todo ello. Así, el villazgo de las Pedroñadas, y es de suponer que el de las Mesas y el Pedranoso también, duró en 1445 un día, quizá 2 días, no mucho más. Tanto las mesas como las pedreras como el Pedranoso ya se las sabían todas y entonces dijeron, no volvemos a levantar aquí otra vez la horca, pues si acaso, pues tenemos aquí muy cerca a este Diego Pacheco de Belmonte, que hay que tener mucho cuidado con él. Ellos no volvieron a levantar esos símbolos de jurisdiccionales, pero sin embargo sí que lo hizo la albarca de Záncara, sí que lo hizo, levantó esos símbolos jurisdiccionales o testigos que son el patíbulo de 3 palos, el cuchillo y tiene una cárcel propia. ¿Cómo respondió? Bueno, y también la picota o rollo que se hacía un poco, solía venir un poco después, de la columna esa, que era símbolo de jurisdicción. Luego ya, en fin, rollo como tal símbolo de jurisdicción, picotas, y además les daba a justicia y alguno al lado de ese monumento, cosa que tampoco era muy, muy extraño. Pero bueno, a veces los ajusticiamientos se hacían un poco alejados del pueblo también, por el pudor. Se supone que existía, como no existiese mucho en esos tiempos. Sabemos que en el provincia, por ejemplo, la horca estaba casi en las mesas, limitando entre las mesas y Alcaraz, en los límites jurisdiccionales entre la mesa y Alcaraz, si no recuerdo mal, del suelo de Alcaraz, vamos. Y en algún caso más, como una aldea pequeñita, que ha sido lo mismo en Perona, se ponía en un cerro un poco más visible, más alto. O sea, esto es otra cosa, eso de que a los cerros de la horca le llamen el cerro de la estrella, porque eso de la horca pues suena muy mal, que lo mismo suena al salvaje oeste, y algunos entendidos dicen, no es el salvaje oeste, es que estaban los campesinos allí con sus mieses aventando unas narices. Lo que ocurría en aquel momento no era eso, lo que pasa es que allá justiciaban gente, y solían levantar esa horca o bien en los límites jurisdiccionales con otras villas o bien en unos cerros un poco altos para que se viese bien claro ahí cuando se ajusticiaba uno, pues dejaban el cadáver ahí, lo dejaban colgando de cómo se las gastaban con quien incumplía con las leyes y las reglas de esa comunidad. Pues bien, volviendo a esto, la albarca, a diferencia de las 3 villas anteriores, las Mesas, el Pedranoso y las Pedroñeras, sí que se le ocurrió levantar ese patíbulo de 3 palos.
las consecuencias fueron fulminantes. Aparte que, como has dicho, de arrasar el pueblo de Santa María del Campo y el cortijo que había, pues me parece que si no recuerdo mal fueron 2 veces, pues la albahaca también sufrió 2 veces que posiblemente fuesen coetáneas de los sucesos de Santa María del Campo. Al quedarse sin defensa ninguna, la albahaca fue arrasada. Lo demás ya lo conocemos. Es que sus alcaldes y vecinos principales fueron llevados hasta Castillo de García Muñoz encadenados y salvaron la vida porque uno de los padres agustinos intercedió por ellos y parece que gracias a eso pues se les condenó pues a trabajos forzados en los sótanos del Castillo de García Muñoz, pero no fueron ejecutados, que era la primera intención que tenía. Pero todo ello porque levantaron los símbolos de jurisdicción sobre en la misma villa, el cuchillo, el patíbulo de 3 palos y seguramente que dispondrían de algún espacio de cárcel, aunque fuese simbólico para ello. Las mesas, el Pedro de Oñadas, nadie se atrevió de los... Una vez que se fue Jorge Manrique de allí, nadie se atrevió a levantar nada. Y de hecho, los procesos de villazgo de estas 3 villas se alargaron varios años después de 1480, cuando se firmó la paz, a diferencia de otras villas, justamente, igual a diferencia de la albahaca misma, justamente porque no habían levantado estos símbolos de independencia jurisdiccional. Jorge Manrique muere en 1479, una de esas cabalgadas que está por descifrar realmente cómo fue aquello. Se habla de algún encuentro con Pedro Baeza que pierde todas sus muelas. Yo creo que el texto no lo deja muy claro si fue en esta circunstancia o en otra circunstancia distinta, más allá de que se cita la Nava, donde luego se levanta una pequeña aldea con unas pequeñas casas allí en Castillo de García Muñoz, que creo que ahí está desaparecida y lo único que hay allí es el monumento que levantó don Federico Muelas, el poeta conquense, para rememorar la memoria de don Jorge Manrique. Pero más allá de eso no creo que hay nada. Entonces allí fallece Jorge Manrique, lo siguiente se sabe que va hasta Santa María del Campo, donde allí lo visitan dos médicos enviados por el mismo Marqués de Viena, don Diego López Pacheco, y tras fallecer pues se manda a enterrar en el manterra de Ducles. Ahí supone que estaría su tumba, pero bueno, con los destrozos de los franceses ya se sabe lo que pasó. A partir de aquí, la muerte de Jorge Manrique es una desgracia para estas tierras. Yo a veces he sido un poco socarrónico con don Jorge Manrique y he dicho que al hombre no le gusta tanto la batalla y que con lo bien que estaba él en San Clemente. San Clemente, que se definía por don Diego López Pacheco, el marqués de Viena, como un lugar de pocas casas y muchas rosas, pues debería ser un lugar incluso hasta placentado, con sus 200 vecinos que tenía, pues no, algo menos, en aquella época tendría hasta más de 150, calculo 160 vecinos, 20 o 30 vecinos más de lo que tenía unos 30 años antes. Pues con 150, 160 vecinos debe ser un lugar incluso placentado para estar allí. He hablado con esto y bueno, pues que un poco el guerrero, el caballero medieval realizó un poco el combate y pues nada, más allá de este comentario, sí es cierto que Jorge Manrique, la obsesión que tenía sobre todo es igual que en la zona izquierda del Júcar, la obsesión de tomar la fortaleza de Alarcón y no se pudo, a pesar de que las pasaron canutas, ahí se pasó hambre en la fortaleza de Alarcón, pues nos lo cuenta, por ejemplo, un almagrado o partidario de la Beltraneja como Juan de León, y nos habla de las penurias que pasaron. En la zona de San Clemente había un interés para la liberación de las tierras de la Tierra Nueva de Belmonte. Y de hecho, fueron sobre todo la gente de San Clemente los que se comprometieron más en la liberación de esta zona. Y se comprometieron tanto Juan Rosillo, que se llama reductor del Marquesado de Viena, como Miguel Sánchez de los Herrados, que era hijo de un hombre Alonso de los Herrados, que uno de los colonos que había llegado a la fortaleza de Santiago de la Torre hacia mediados del siglo XV. Esta gente se involucró mucho en la liberación de la Tierra Nueva de Belmonte, de las mesas del Pedanoso, de las Pedroñadas. ¿Cuál es la razón que tenían? Pues tenían que había intereses propios de San Clemente en estas tierras, pues San Clemente no quería tener a Belmonte como
lindante como vecino, por decirlo claramente. El Záncada en aquellos momentos constituía la frontera natural entre San Clemente y la Tierra Nueva de Belmonte. ¿Por qué decimos esto? Porque San Clemente no reconoció nunca al Provencio como pueblo nueva, que solamente tenía jurisdicción sobre las mismas casas de su pueblo, no reconocía términos municipales al Provencio. San Clemente considera que esa zona de expansión propia, y de hecho todos los conflictos que vienen en el cambio del siglo XV al XVI entre San Clemente y el Provencio vienen por esto, pues San Clemente quiere unas fronteras que sean llegar hasta el río Záncada. Su obsesión es del río Júcar al río Záncada. Más o menos como dice hoy Palestina, del río hasta el mar, pues entonces ellos decían del río Júcar hasta el río Záncada. Esa era la obsesión. Como la obsesión que tenían en Villanueva la Jara es unas fronteras que estuviesen delimitadas por el Júcar y que se comiese incluso todo lo que pudiese de la zona que había ahí de vacío, de desierto, con tierras por cultivar, tanto al sur del Júcar como en fronterizas con Iniesta. Una que desaparece Jorge Manrique, en mi opinión, es que este objetivo desaparece de la mentalidad militar del capitán Ayala como del capitán Pedro Ruiz de Alarcón, que está sustituyendo del mando a Jorge Manrique de las fuerzas realistas o isabelinas. Esto es para bien o para mal. Una que se ha reorganizado las defensas del castillo de Baeza y Muñoz por Pedro de Baeza, bastante tienen con aguantar. Y yo creo que bastante tienen con aguantar, que ya lo he dicho, que 2 veces fueron desbaratadas las defensas del castillo de Baeza las defensas de Santa María del Campo en torno a la iglesia, ese cortijo improvisado que se había hecho. Se debió considerar que era indefendible la zona esta de la Tierra Nueva, o que al menos era una zona que estaba en litigio continuo entre unos y otros y que era tan difícil de defender por unos como por los otros, tanto por Belmonte, que exigía una fuerza militar permanente, como tanto por San Clemente y las tierras de las villas de Realengo, pues que ellos sí que pidieron, de hecho Juan Rosillo pidió en octubre de 1479 y se enfadó muchísimo que estaba pasando, que estaba llegando, es que se había llegado a una paz, creo que fue el 19 de octubre, a un pacto de una tregua con el marqués de Villena. Él negó esa tregua, es decir, que él quería seguir luchando, pues porque, más que nada, entre otras cosas, por ejemplo, los ganados de Miguel Sánchez de los Herrados estaban pastando por toda esta zona y no querían tener como vecinos pues ni a unos Muñoz de Belmonte ni a algún otro más que se dedicaban a robar los ganados por la zona, hubiese paz o hubiese guerra. El caso es que al final Jorge Manrique murió el 24 de abril. Los villazgos se reconocieron en prácticamente pues lo que, salvo las fortalezas, en el resto de las villas. Así que Marqués de Villena mantuvo Belmonte, Castillo de Muñoz y Alarcón, y de los villazgos fueron los inmediatos, los que ya venían de 1476, pues que eran manteniendo San Clemente con su aldea de Valderrey, que dependía Motilla, Barrechín, Villanueva la Jara, el Cañabate, que hubo más dudas y ahí hubo una serie de debates en los años siguientes, y luego ya en 1480 consigue también lo que es la Albarca, consigue el villazgo como tal, pero lo que realmente eran territorios en litigio, que estamos hablando de la Tierra Nueva de Belmonte, se conseguiría en los tribunales. O sea, la disposición adicional, hubo una disposición adicional en el pacto del 1 de marzo de 1480, que todo el mundo dice, wow, ¿quién fue la derrota por fin del Diego López Pacheco en el Marqués de Villena? Cuidado, por lo que afecta a en estas tierras las tropas isabelinas no ganaron la guerra. Lo que ganaron fue en los tribunales posteriormente, que la Tierra Nueva de Belmonte pasó a Realengo. Las mesas, el Pedreganoso, las Pedroñeras conseguirían el título de villazgo en fechas posteriores. Así pues, se puede decir que esta zona de Cuenca debe sus libertades, la Tierra Nueva de Belmonte que hemos llamado, tanto a Jorge Manrique, que su cabalgada fue por los pueblos, admitiendo la obediencia de los concejos de estos lugares, como luego a la perseverancia de algunos sanclementinos como Juan López Rosillo, que decían que había que seguir luchando para la liberación de estas zonas. Y esto es todo. Jorge Manrique, pues sí,
guste o no guste, tenía su residencia, su morada, al menos descansaba allí, en San Clemente, en una casa de Juan Gallego. Así lo dice García Martínez Ángel, lo dice Alonso Álvarez Rebe, dos contemporáneos de don Jorge Manrique en la época. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues estuvo en San Clemente como se podía alojar en otro sitio. Pero no es casualidad la importancia que luego adquiere San Clemente paulatinamente en el siglo XVI. Algo estarían viendo ya esta gente cuando toman allí su residencia, como por otra parte la había tomado la mujer de don Juan Pacheco, maestre de Santiago y marqués de Villena, pues alrededor de 30 años antes o 20 años antes de que lo hiciese lo mismo Jorge Manrique. En fin, un lugar de muy pocas casas y muchas rosas, que decía don Diego López Pacheco. Así es, no intento fastidiar la fiesta a nadie, solamente dar posibilidades de nuevo estudio, algo que se conoce muy poco. Yo, pues me parece, si sigo conociendo de la existencia de nuevos documentos, pues los iré comunicando. Ahí queda. Muchísimas gracias y no es mi intención de desenfazar más en todo estos por hoy. Aunque bueno, alguno que otro estoy condenado a ello por lo que se ve. Muchísimas gracias.